Capítulo 3, Parte 4. El último verano en Rila. Aquel invierno cruel del 39 pasó y la primavera que le sucedió como ninguna había sido recibida con tanto alborozo. El 1 de mayo de ese mismo año se dio por terminada la guerra en España y la gente respiró aliviada. Era evidente que esto no mejoraría demasiado la situación mundial, pero en cualquier momento podía estallar nuevos focos de inquietud. Así y todo, la gente trataba de ignorarlo, aprovechando esa tregua para disfrutar de la más bella de las estaciones. Y tras la primavera, llegó un verano excepcionalmente bello. En julio, los miembros de la fraternidad decidieron pasar unas vacaciones en las altas cimas de Rila, así como lo habían estado haciendo en los últimos años, pero esta vez con una variante. Al grupo de Isgreve se le unió un numeroso contingente de franceses allegados a las enseñanzas filosóficas de Danov, quienes llegaron a Bulgaria, ansiosos de compartir con los hermanos búlgaros ese ambiente de sosiego y franca camaradería que se disputaba en la montaña. Lejos del temor, las intrigas políticas y las amenazas bélicas. El grupo estaba integrado por estudiantes y profesores universitarios, artistas y escritores, y con los viajeros también llegaron Ludmila Stoyanova y el famoso pintor Raiko Mijailov. Emil no se había enterado que estos hermanos estaban en Bulgaria, pues razones de trabajo lo retuvieron en la ciudad. Pero después de 3 días, aprovechando un hermoso fin de semana, cargó su mochila y llegó a Rila para la oración del alba. Su breve estadía en la montaña lo liberaría de sus preocupaciones y trataría de unirse conscientemente con las fuerzas reguladoras de la naturaleza. Como es de imaginar, el encuentro de Emil con Ludmila y Raiko fue conmovedor. Después de tantos años de ausencia en Polonia, volver a ver a Ludmila, esta hermana tan querida, lo llenaba de alegría. Igualmente poder abrazar nuevamente a Raiko, quien lo había sacado de las sombras del claustro para conducirlo a la fraternidad. Era algo que superaba todas sus expectativas de felicidad. Muchas horas pasaron juntos estos hermanos. Tanto tenían que hablar, especialmente los relatos de Raiko sobre sus viajes por Oriente dejaban pasmados a sus interlocutores, quienes lo agobiaban con miles de preguntas sobre sus más caras experiencias, como ser los días pasados en el Palacio Real de Japón, pintando los retratos de las bellas hijas del emperador, o pidiéndoles que les hable sobre sus encuentros con Rabindranath Tagore, a quien plasmó en un lienzo de auténtica belleza mientras disfrutaba de sus sabios e inspiradores pensamientos. Emil también tuvo lo suyo para contar a sus amigos. No fueron pocos sus relatos sobre su vida de inmigrante en Polonia. Asimismo, Ludmila tuvo mucho para decir sobre sus representaciones junto al ballet ruso por varios países del mundo. Sí, las horas fueron muchas, pero cada hora de estos encuentros parecieron segundos, y cuanto menos lo esperaban, las vacaciones llegaron a su fin. El último día en Rila fue muy emotivo. A veces resultan tristes las despedidas. Ahora tendrían que retornar a una realidad muy distinta de la vivida en la montaña, y una gran incertidumbre sobre lo que habría de encontrar a su regreso acompañó la alegría que, hasta el día anterior, había fulgurado en el rostro de los hermanos. Antes de la partida, se reunieron todos junto a la roca de la oración y allí oraron y pasaron unos momentos de serena meditación. Luego aguardaron la palabra del maestro, quien se refirió a un tema que todos esperaban escuchar y lo dijo de este modo: todos presienten la próxima catástrofe, una nueva guerra mundial, pero nadie sabe cómo evitarla. Desde hace siglos fuerzas mecánicas e inconscientes se han acumulado, como se acumulan las aguas en las represas. La tensión es tan grande que la catástrofe es inevitable.
un poco más, y los diques se van a romper. La energía que ha crecido en los hombres oculta grandes peligros. Esta energía hasta hoy no ha sido aprovechada y millones de seres se vuelven víctimas de una locura generalizada. Esta sola frase del maestro bastó para que sus discípulos se dieran cuenta que estaban ante las puertas de una conflagración. Él previó lo que pasaría y siguió hablando abiertamente sobre cada uno de los acontecimientos tal como sucederían. Los rostros palidecieron. Todos se miraban entre sí y algunas mujeres sollozaban pensando en sus esposos, en sus hijos y en todas las víctimas inocentes que pagarían con sus vidas esa locura generalizada de la que hablaba el maestro. El momento fue desgarrador, pues todos sabían que las palabras de Danov eran ciertas. Un estudiante extranjero rompió ese penoso silencio y dijo: «Maestro, nos sentimos muy inquietos por lo que vendrá. Somos conscientes de que nos aguardan grandes sufrimientos. La humanidad se debe preparar para los grandes exámenes que vienen», respondió el maestro. «Los sufrimientos que habrán de padecer son como los dolores del alumbramiento, mas en virtud de estos dolores una nueva conciencia nacerá. Pero hasta tanto no nazca esta conciencia, todos tendremos que sufrir. Deben saber que cualquier cosa que sucediera siempre será más llevadera apoyándose en Dios. No esperen mejores tiempos para vuestro trabajo interno. Un tiempo especial no llegará. Comiencen a trabajar ahora, en cualquier condición. ¿Aún en medio de tanta zozobra? Sí, comiencen a trabajar sobre el amor. La salvación comienza aplicando la ley del amor. Quien pueda creer en el amor, bajará la carga de su espalda y se liberará de los sufrimientos. No se desvíen de este camino, y en los momentos difíciles recuerden la leyenda de Salomón. Cuando éste se hallaba en el infierno, los espíritus de la oscuridad lo sorprendieron, midieron el ancho y el largo del lugar, y le preguntaron qué estaba haciendo. A lo cual él respondió: «Estoy midiendo el lugar donde habré de edificar el templo de Dios». Y entonces lo echaron del infierno. Así, cuando se encuentren en el infierno, traten de edificar el templo de Dios. Hagan planes divinos y el infierno no les tocará. Han de saber que el sufrimiento es un estado especial del alma que debe ser comprendido, pues él es el embalaje exterior del amor divino. Será dura prueba para nosotros servir al amor en medio de la lucha, pero trataremos de recordar siempre sus palabras y servir a lo divino en todos los momentos de nuestra vida. Cuando se cumple la voluntad divina, se vive en el camino correcto. La proeza del amor es lo más grande de la vida. Solamente por este camino las almas humanas se pueden liberar de sus limitaciones. Los insto a servir con amor, sin violencia y sin lamentaciones. El maestro hizo luego una breve pausa y continuó: los sufrimientos provienen de la incomprensión de la vida. Quien quiera liberarse de ellos debe cambiar la dirección de su movimiento. Para alcanzar esto hay que ser muy intrépido y decidido. Mucha gente suele culpar a Dios por el sufrimiento que padecen o piensan que la naturaleza es despiadada, pero se olvidan que existe una ley de causa y consecuencia, y que todo sufrir es el resultado del pensamiento humano y de las obras humanas. Cuando sean comprendidos los sufrimientos, el hombre los resistirá más fácilmente y recibirá el bien que ellos traen. Aprendan de su mensaje y de sus sabias advertencias. El sufrimiento que padecen hoy es una buena condición para futuras alegrías. Ellos son los divinos arados que abren los surcos para que broten en ellos las semillas de las virtudes. Recuerden que el despertar de la conciencia no se produce mecánicamente, sino mediante impulsos que vienen de lo alto, luego de los grandes choques en la vida.
Cuanto más contradicciones soporta el hombre, más posibilidades tiene de crecer. Entonces, soporten las pruebas porque ellas suelen ser propicias. Lo esencial es tener la fuerza suficiente para salir airoso de ellas, sobre todo para un discípulo. Esto tiene sentido. El maestro se incorporó de la roca y todos se aprestaron para el descenso. Esas breves vacaciones terminaban y un triste pensamiento conmovió el alma de los discípulos. ¿Volverían a encontrarse nuevamente allí, junto al maestro? ¿O sería este el último verano en Rila?